Bueno, estos electrolitos son importantes también al manejo en el día a día de los pacientes en los servicios de UCI, emergencia, como os digo, las áreas críticas, como sala de operaciones. Es todos los días el pan de cada día, ¿no? Porque a cada rato, a cada minuto, a cada hora estamos pidiendo el agua electrolitos y vemos sodio, potasio, calcio, magnesio, algunos tienen dosadores de electrolitos, ¿no? Bueno, entonces sabemos que en el manejo diario encontramos esta serie de casuísticas como parte de la complicación de los pacientes con COVID o pacientes de cualquier índole que están hospitalizados y que necesitamos hacer el manejo de estos pacientes. Entonces vamos a ver lo que es calcio. El calcio es un electrolito muy importante para el manejo. Entonces, sabemos que en el cuerpo existe aproximadamente 1.4 gramos de calcio. Y esto y el 99% está unido pues a los huesos. Y su valor normal es de 8.9 hasta 8.9 a 10.3 miligramos por decilitro, ¿no? Es esencial para la formación de los huesos y la función neuromuscular. Y están unidos gran parte del calcio a la albúmina, y algunos aniones séricos alteran la concentración de calcio sin afectar la fracción sérica, ¿no? La calcemia está regulada principalmente por el PTH y el calcitriol. Como les había dicho, ¿no? El 90% del calcio corresponde al hiperparatiroidismo y a la hipercalcemia maligna en los pacientes hospitalizados. Entonces, la concentración de calcio plasmático se sitúa, pues como les he dicho, en 8.9 a 10.3 por dentro de las células, es 10.000 veces menor, ¿no? El 40% del calcio plasmático está unido a las proteínas, principalmente albúmina. Entonces acá tenemos, ¿no? Este diagrama donde nos enseña que el calcio está distribuido pues en un 99% en el hueso como la hidroxiapatita y solamente el 1% en el tejido extracelular o algunos otros tejidos. De este 1%, solo el 50% del calcio es iónico y de este 1%, el 40% se une a la albúmina y por eso es importante esta proteína, la albúmina, en el transporte del calcio para los diferentes lugares del organismo, principalmente los tejidos óseos e incluso para las áreas donde estén afectados, como los procesos infecciosos o neoproliferativos, donde tengamos déficit de calcio, ¿no? Así como de este 1%, el 10% está como fosfato carbonato o citrato sulfato, ¿no? Entonces la calcemia es igual a calcio iónico más calcio y albúmina, ¿no? Es la correlación. Entonces, si vemos en esta diapositiva, si nosotros tenemos una baja concentración de calcio en la sangre, que se va a estimular la hormona, el PTH, se estimula la hormona paratiroidea. Y esto va a liberar, estimula la liberación de calcio en los huesos hacia la sangre, ¿no? Como iones de calcio. Y si hay alta concentración de calcio en la sangre, se estimula la calcitonina y esto inhibe la liberación de calcio por los huesos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, lo normal es de 8.5 a 10.5. Cuando hay una hipercalcemia leve, es de 10.5 a 13 miligramos por decilitro y moderada de 13 a 16 miligramos por decilitro. Y cuando hay una hipercalcemia severa, es más de 16 miligramos por decilitro. El calcio es igual al calcio, para sacar el déficit de calcio, en caso de hipocalcemia, o el exceso de calcio, podemos encontrar es el calcio medido más 0.8, esto restado de 4 menos la albuminemia encontrada o la albúmina sérica, ¿no? Entonces, la hipercalcemia se presenta principalmente en el aumento de la resorción ósea, en casos de hiperparatiroidismo primario, secundario, en procesos neoplásicos, hipertiroidismo. Otras vitaminosis como el exceso de vitamina A o los retinoides. También podemos encontrar por el uso de fármacos, ¿no? O la insuficiencia renal por rhabdomiólisis. Esta enfermedad, como la rhabdomiólisis, recordemos que es Here, parte de teacher. una complicación. ¿Aló? Hola. Bueno, seguimos. La rhabdomiólisis es parte de la complicación de una enfermedad
Puede ser, por ejemplo, en los fondistas, como hemos dicho en la anterior clase, o los pacientes no preparados, ¿no? Como por ejemplo yo, si yo como médico que toda mi vida estoy sentado teniendo pacientes y un momento me pongo a hacer actividad deportiva o fondismo extremo, voy a sufrir una rhabdomiólisis. Y entonces, ¿para qué presentan? La liberación de mioglobina, ¿no? Hacia el torrente, hacia al torrente sanguíneo y esto es destruido o desdoblado en el hígado y por ende va a ser eliminado en el riñón. Pero si hay gran cantidad de mioglobina que llega al riñón, entonces va a producir un deterioro renal, llevando a una insuficiencia renal, ¿no? El paciente empieza a orinar una orina cargada, rojiza, ¿no? Y esta rhabdomiólisis pues se presenta pues en parte de una complicación, puede ser una infección también por aplastamientos, caídas, hipertermias, hipotermias. O sea, hay varias causas de la rhabdomiólisis, ¿no? También la insuficiencia suprarrenal, en el feocromocitoma, en las enfermedades neoplásicas endocrinas múltiples, como el NEM1, NEM2, las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? El aumento de absorción intestinal también es importante. La ingesta elevada de calcio con alimentos que contienen gran cantidad de calcio, la falla renal, el síndrome de la leche alcalina, ¿no? La hipervitaminosis, las enfermedades de granulomatosis, como la granulomatosis de Wegener, ¿no? La hipercalcemia también está asociado al cáncer, ¿no? La hipercalcemia se asocia, hay reportes que dicen que el 20-30% de los pacientes con cáncer durante el curso de la enfermedad presentan hipercalcemia, ¿no? Hay que sospechar hipercalcemia siempre en aquellos pacientes que tienen más de 13 miligramos por decilitro y que tengan una evolución aguda menos de 6 meses, ¿no? Puede esto llevar también a un deterioro mental progresivo, incluso a la muerte por una falla renal. La detección de hipercalcemia en pacientes con cáncer otorga un mal pronóstico. 50% fallecen dentro de los 30 días. Por eso los oncólogos miden bastante el calcio sérico, así como la deshidrogenasa láctica y la fosfatasa alcalina, ¿no? Acá tenemos algunos tipos de cáncer, ¿no? Y el porcentaje que desarrolla la hipercalcemia. El cáncer de pulmón produce 23% de hipercalcemia, la de mama 25%, el mieloma múltiple 7.3%. Los linfomas, las leucemias, la falla renal aguda o crónica, las enfermedades gastrointestinales son los últimos que producen menos porcentaje de hipercalcemia, ¿no? Entonces acá tenemos un esquema donde vemos la hipercalcemia con PTH aumentada y la hipocalcemia con PTH normal o baja, ¿no? Entonces, para ver si es de causa de índole neoplásico o no, vamos a encontrar un calcitriol normal con un PTH aumentado. Entonces pensamos en una neoplasia pulmonar, renal, urogenital o de mama, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la clínica? La clínica es importante ver la calcemia, el tiempo de evolución, como les hemos dicho, la velocidad de instalación, los síntomas asociados. Por ejemplo, en una rhabdomiólisis, la velocidad de instalación es lenta, que es rápida, es aguda, puede presentarse en horas, ¿no? Minutos. Entonces, por el sobreesfuerzo o el aplastamiento de músculos, por ejemplo, puede aplastarle, por ejemplo, los mineros. Existe rhabdomiólisis, por ejemplo, por aplastamiento en los socavones, ¿no? Llegan a las clínicas o a los hospitales con rhabdomiólisis, una de las complicaciones de su traumatismo que ha presentado, ¿no? Esto produce orinas bien concentradas o anurias, incluso orinan muy parecido a la sangre. Cuando se dosa, si hay hematíes en la sangre, no se encuentra, es más cargada, llena de albúmina. Hay albuminuria, ¿no? Que mioglobinuria, mejor dicho, mioglobinuria es la palabra, ¿no? Entonces, y aquellos pacientes con neoplasias, pues la evolución es más lenta, más tórpida, así como los pacientes renales, ¿no? Generalmente se presenta calcio, pues, generalmente se presenta con calcio más de 12 miligramos por decilitro y tienden a ser graves si es la pérdida, si es de rápida aparición, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes renales, como hemos dicho, las nefrolitiasis, la falla renal, en los problemas gastrointestinales, las náuseas, los vómitos, las diarreas, las constipaciones, la pancreatitis o las úlceras pépticas por hemorragias masivas, ¿no? También encontramos en el sistema óseo, ¿no? Osteopenia, fracturas, debilidad muscular, dolores óseos. En los problemas neurológicos, la ansiedad, la disfunción cognitiva, la función de estupor o coma, ¿no? La hipercalcemia condiciona, pues, alteración del complejo QT. Podemos encontrar un QT
anómalo de 0.30 segundos, que es inferior al rango de 0.32 a 0.39, entonces un QT corto, ¿no? Con una frecuencia cardíaca de 80. Entonces, es importante en el electrocardiograma ver estos pacientitos el complejo QT que nos ayuda a ver la repolarización, ¿no? Cardíaca. Recordemos que el QT normal es 0.32, 0.39. Y si nosotros corregimos esto para tomar decisiones, hay que ver si este QT corregido es pues lo normal hasta 450 o menos de 300, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento entonces? El primero, evaluar globalmente al paciente de forma integral, viendo sus patologías de fondo asociados, ¿no? Sea causa infecciosa, sea causa traumática, sea falla renal o cardíaca, de acuerdo a eso, hacer planear el tratamiento, ¿no? Y por ende suspender en la hipercalcemia el calcio, ¿no? Y se debe ver también la discontinuación de medicamentos asociados a la hipercalcemia, como los tiacidas, los diuréticos, como las tiacidas o la vitamina D o el calcitriol. Los pacientes que reciben calcitriol por años, o aquellos pacientes con osteoporosis, ¿no? Y encima tienen falla cardíaca, pueden hacernos hipercalcemia, ¿no? Suspender la sedación también. En casos severos, generalmente son sintomáticos, como en el caso del cáncer leve o moderados, por hiperparatiroidismo primario, ¿no? ¿Qué hacemos en estos pacientes? Asociada a depresión de volumen, el aumento de pérdidas o defectos de concentración de agua, ¿no? Por ejemplo, en la diabetes insípida nefrogénica. El aporte es con solución fisiológica al 0.9%, con bolo de 200 a 15 ml por hora, ¿no? Buscando siempre una diuresis de 100 a 150 ml por hora. O sea, estamos buscando una diuresis más de 1 ml por kilo por hora, ¿no? El efecto calciurético pues, aumenta la tasa de filtración glomerular, inhibe la resorción de nefrona proximal, ¿no? Y las precauciones de sobrecarga de volumen hay que evaluar de acuerdo al contexto en el paciente, por ejemplo, con falla cardíaca, no se puede poner estos volúmenes de 200 a 500 ml por hora, porque vamos a hacer una sobrecarga hídrica. El aporte adicional de diuréticos de asas, no usar en lo posible los diuréticos tiacidas, ¿no? Sí podemos usar como la furosemida en caso de sobrecarga hídrica, ¿no? Fundamental los diuréticos de asa, ¿ves? La furosemida, 20 a 40 miligramos por cada 6 horas, cada 8 horas, ¿no? Previa reposición de volumen. El bloqueo de reabsorción de calcio, como en la asa de Henle, ¿no? Con los diuréticos que permiten mayor flujo de diuresis, entonces se disminuye la reabsorción de calcio. Permite el incremento permite incrementar aportes de volumen, ¿no? Principalmente. No administrar jamás tiacidas por aumento de calcemia, ¿no? Acá tenemos algunas sustancias que podemos usar, principalmente hemos hecho las soluciones salinas como el cloruro de sodio 9 por mil, los diuréticos como la furosemida, la calcitonina, los corticoides también, ¿no? Se puede usar. Y finalmente la diálisis que no respondiera a ninguno de ellos, ¿no? Pasamos a la hipocalcemia. La hipocalcemia es aquel que se produce cuando el calcio está menos de 9.4 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, el calcio sérico se empieza a corregir cuando está menos de 8.4 miligramos por decilitro, con un calcio iónico de menos de 4, ¿no? Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, en una hipocalcemia iónica por una alcalosis metabólica secundaria a un proceso infeccioso o un proceso de acidosis diabética, ¿no? O por el uso de quelantes en aquellos pacientes que se puede usar por intoxicación de mercurio, ¿no? En caso de hipoparatiroidismo primario idiopático postquirúrgico, ¿no? O el síndrome de deficiencia pluriglandular, como son las neoplasias endocrinas múltiples, o los llamados NEM1, NEM2, ¿no? O las enfermedades infiltrativas como el carcinoma metastásico, o los hemocromocitomas, o la talasemia también, ¿no? El síndrome de Sjögren, ¿no? También podemos encontrar en el hipoparatiroidismo secundario por deficiencia de vitamina D, o el estado nutricional, o la exposición solar, ¿no? O el síndrome de mala absorción, las enfermedades crónicas, raquitismo, anticonvulsivantes, así también la resistencia a vitamina D, o las tiacidas, ¿no? También podemos encontrar en casos de hiperfosfatemia con falla renal, enemas con fosfato,
el uso parenteral o las lisis tumorales, ¿no? Algunas misceláneas que puede haber un caso de pancreatitis aguda o el síndrome de shock tóxico en aquellos que están infectados por un germen que les va a llegar a una piel marmólea, ¿no? La piel marmólea por shock tóxico es aquella sinología clásica que se ve en la piel como mapas dibujados que nos indica que este paciente está en shock tóxico y probablemente tenga una hipocalcemia. Entonces, este es un paciente a tomar de primera instancia y el plan es reposición de fluidos, reposición de fluidos. También la metástasis osteoblásticas, como también la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es una enfermedad que se produce por, como le hemos dicho, ¿no? Aplastamiento de músculos, esfuerzo extenuado, que va a producir eliminación de albuminuria, ¿no? La clínica de hipocalcemia puede ser asintomático, ¿no? Puede haber también parestesias peribucales en manos y pies, crisis de tetania, el signo de Chebostek-Trousseau. También en el electrocardiograma podemos ver el QT anómalo, un QT prolongado, más de 0.44 segundos, ¿no? O 400 milisegundos, ¿no? Esto es importante valorar porque también usamos en los pacientes que usan pentavalentes, en los pacientes con enfermedades, por enfermedades eh, como el dengue, como la leishmania, produce el QT prolongado, ¿no? Por eso se mide en estos pacientes el QT constantemente para ver que no haya bradicardia o bloqueo o fibrilación ventricular. El tratamiento agudo es corregir la calcemia, pues menos de 7.5 miligramos por decilitro, y si tiene síntomas, también ver si hay QT prolongado, o hay rhabdomiólisis, o hiperfosfatemia, o el síndrome de lisis tumoral, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Llevar el calcio hasta más de 7.5, no sobrepasar el calcio de 8 a 8.5 miligramos por decilitro. El tratamiento, como hemos dicho, es cloruro 9 por mil en infusión o gluconato de calcio, ¿no? Se puede colocar en bolos el cloruro, ¿no? De 200 a 300 miligramos en 100 cc de solución glucosada en 10 a 15 minutos, ¿no? También el uso de ampolla de gluconato de calcio, que se puede colocar mira, 10 a 15 miligramos por kilogramo de calcio en 500 a 1000 de solución fisiolata o solución glucosada, ¿no? Que vendría a ser un 0.5 a hasta 2 miligramos por kilogramo por hora, ¿no? Entonces se puede usar dos cosas, gluconato de calcio o soluciones fisiológicas de primera orden o soluciones glucosadas. En el tratamiento crónico se debe hacer en tabletas, se puede usar, ¿no? Por ejemplo, 1 a 3 gramos de calcio por día, o de esto podemos usar el carbonato de calcio, el gluconato de calcio o el lactato, ¿no? También podemos usar el ergocalciferol, que es una vitamina D que se usa de 25 a 100 unidades por día. Se puede usar esto principalmente en aquellos pacientes que tienen osteoporosis y es parte del tratamiento del ergocalciferol o raquicalciferol, ¿no? Que se usa en estos pacientitos. Son ampollas bebibles que se dan cada mes, ¿no? El calcitriol es otro importante también en tabletas que viene de 0.25 a 0.5 microgramos por día, ¿no? El colecalciferol, que es una vitamina D3 que también se usa de 400 a 1000 unidades por día. Fósforo. El fósforo es otro electrolito muy importante en el organismo que aproximadamente se encuentra en 700 gramos. El 85% se encuentra en el hueso, el 15% en tejidos blandos y el 1% en el espacio extracelular. Su valor normal es de 3 a 4.5 miligramos por decilitro, algo mayor en niños y algunas en mujeres posmenopáusicas, ¿no? La hiperfosfatemia es cuando está más de 4.5 miligramos por decilitro y ocurre generalmente en hipervitaminosis, los enemas con fosfatos, la rhabdomiólisis. Otra vez tocamos este tema muy importante, la rhabdomiólisis, la lisis tumoral en problemas neoplásicos, la hemólisis masiva, como coagulación intravascular diseminada, enfermedades por causa infecciosa, hipoinsulinemia, la acidosis metabólica o acidosis respiratoria de causa infecciosa o no infecciosa. También se presenta en menor excreción renal, en falla renal o hipoparatiroidismo o acromegalia.
Entonces tenemos este cuadrito de hiperfosfatemia viendo la conservación renal de fósforo normal o disminución de la excreción renal de fósforo, ¿no? Lo que nos interesa es ver si está con función renal normal o con disfunción de excreción renal de fósforo, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Vamos a ver signos y síntomas que son atribuibles a la hipocalcemia o calcificaciones metastásicas de tejidos blandos, ¿no? Incluyendo los vasos sanguíneos, córnea, piel, riñón, tejidos y periarticular, ¿no? La calcifilaxia o isquemia tisular se puede derivar de calcificaciones de vasos sanguíneos y trombosis secundarias, principalmente aquellas enfermedades como la vasculitis. Hay trombosis secundarias a un proceso infeccioso como las enfermedades de vasculitis, que es una hipersensibilidad tipo 2, que condiciona trombosis periférica, ¿no? O calcifilaxia, ¿no? Que se ve en los dedos, o las enfermedades neoplásicas como los melanomas sacrales, ¿no? Así como las hiperfosfatemias crónicas contribuyen a la osteodistrofia renal también. ¿Cuál es el tratamiento entonces en la hiperfosfatemia aguda? Aumento la excreción renal de fósforo. ¿Cómo? Corrigiendo la función renal, hidratación con solución fisiológica. También se puede usar acetosalamida de 15 miligramos por kilogramo cada 4 horas. Tenemos en tabletas de 250 miligramos que se puede usar cada 6 horas o cada 4 horas. Y finalmente, si no responde a la hidratación con solución fisiológica o acetosalamida, la hemodiálisis, ¿no? En la hiperfosfatemia crónica se asocia casi siempre a insuficiencia renal crónica, la reducción de ingesta de fósforo, ¿no? O el uso de ligandos de fosfato, ¿no? La hipofosfatemia entonces podremos definir con un fosfato menos de 2.8 miligramos por decilitro. Hay anorexia, debilidad, confusión, parestesia, disartria, convulsiones, coma, osteomialgia, rhabdomiólisis. Mira, la rhabdomiólisis nos sigue arrastrando en todas las enfermedades por este disturbio del fosfato alto o fosfato bajo, disfunciones plaquetarias, inmunosupresión como la quimiotaxis, hemólisis, hiperfosfatemias crónicas como raquitismo y osteomalacia en los adultos, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología, no? Los que tienen menor absorción por inanición, o sea, ayunos prolongados, síndrome de mala absorción por atrofia de mucosa intestinal o déficit de vitamina D, o el uso de antiácidos como la lactulosa, ¿no? En pérdidas renales, aquellos pacientes que sufren hipertiroidismo, mielomas múltiples, quemaduras o realimentaciones, ¿no? El alcoholismo crónico, la enfermedad de Fanconi o a las alteraciones electrolíticas como la hipercalcemia, hipomagnesemia o alcalosis metabólica, o el desplazamiento de líquidos intracelulares como en caso del hueso hambriento, ¿no? El síndrome de hueso hambriento o la alcalosis respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Si el fósforo está de 1 a 2.5, fosfato está de 1 a 2.5, solo tratar la causa, ¿no? Pero si el fosfato está menos de 1 y es sintomático, ¿tratar qué? Con fosfato potásico, ¿no? De 1.5 milicaballitos de potasio, que es igual a un milimol, y esto es igual a 31 miligramos de fósforo, ¿no? De fosfato. Se debe hacer en bolos, o sea, 2 bolos de 0.08 o 0.16 milimoles por kilogramo de fosfato, ¿no? En una solución glucosada de 500 o 1000, y se debe pasar de 6 a 12 horas. Generalmente se administra por 24 o 36 horas, ¿no? Suspender siempre el fosfato si está en 1 a 1.5 miligramos por decilitro, ¿no? Ese es el objetivo. A menudo coexiste hipomagnesemia, ¿no? Hipomagnesemia. El riesgo de administrar fosfato endovenoso es generar hipocalcemia, sospechar si se presenta hipotensión, ¿no? El magnesio, otro electrolito importante que se encuentra en el cuerpo, 300 miligramos por cada kilogramo de peso. El 67% se encuentra en la estructura ósea y el 37% dentro de las células y el 1% en el espacio extracelular, ¿no? La concentración normal de magnesio es de 2 a 3 miligramos por decilitro y 1.4 miligramos por decilitro, ¿no? O 0.6 milimoles. Se encuentra en forma iónica, el resto está unido a proteínas, ¿no? La hipermagnesemia es cuando está más de 2.2 miligramos por decilitro. Si el magnesio está más de 4, vamos a encontrar esta clínica, hiporreflexia,
La hiporreflexia es importante en este paciente con hipermagnesemia y deben tomar en consideración esto porque se presenta en pacientes con preeclampsia severa o HELP por el uso exagerado de sulfato de magnesio o magnesio. Encontramos en este paciente hiporreflexia, hipoventilación, disminuye la frecuencia respiratoria. Después, hipotensión, oliguria. Entonces, así como también hay debilidad, letargia, parálisis, falla respiratoria, hipotensión, como les digo, y bradicardia. En este hipomagnesema podemos encontrar QT prolongado, más de 400 milisegundos, ¿no? O PR prolongado, ¿no? En la hipermagnesema, las causas, la mayoría de los casos son iatrogénicos, como les dije, el uso de sulfato de magnesio prolongado o exagerado en las dosis en pacientes con preeclampsia. Por ejemplo, el dosis de preeclampsia severa se tiene sus dosis de impregnación de 4 gramos y dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos, ¿no? El uso de antiácidos o laxantes, ¿no? O en la falla renal crónica. El tratamiento es, ¿qué cosa? Suspender, pues, el sulfato de magnesio o magnesio, ¿no? Y colocar gluconato de calcio cada 4, cada 6 horas. O forzar la diuresis con solución fisiológica, ¿no? Y finalmente la hemodiálisis. En la hipomagnesemia, cuando el magnesio está a menos de 1.3 miligramos por decilitro, se debe pues a menor absorción o menos ingesta de magnesio, como el síndrome de mala absorción, diarrea, laxantes, alcoholismo, son muy parecido a la hipofosfatemia, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología? Es por aumento de pérdidas renales, como les dije, la hiperglicemia, hipercalcemia, suero fisiológico, los diuréticos, transporte renal, hiperparatiroidismo, hiperaldosteronismo, trasplante renal también, ¿no? El uso de aminoglucosa, principalmente la micacina, la gentamicina, ¿no? La anfotericina B, liposomal, que se usa en pacientes con lesmania, la ciclosporina, ¿no? Los quelantes plasmáticos en el embarazo, la alcalosis respiratoria, el síndrome del hueso hambriento, la pancreatitis aguda o las transfusiones también. ¿Cuál es la clínica? Encontramos un QT prolongado, ¿no? Y eso nos puede llevar a una fibrilación ventricular o torsadez de points, finalmente la muerte súbita del paciente. Estos pacientes cursan con una letargia, temblor, fasciculaciones, ataxia, tetania, convulsiones y arritmias. Acá vemos como el síndrome de QT largo, hay aumento de entrada de sodio de potasio en la segunda fase de entrada en el músculo y la disminución de salida de potasio, ¿no? Este es el potencial de acción, ¿no? Finalmente vemos acá la entrada de sodio y calcio, que va a producir el aumento del potencial de acción en la segunda fase, ¿no? Esto nos va a llevar a una fibrilación ventricular con un QT prolongado y esto es el torso de point, lógicamente a la muerte súbita, ¿no? El tratamiento es, pues, corregir la hipocalcemia y la hipocalemia, ¿no? Iniciando si es grave o sintomático con calcio, ¿no? O potasio, cuando están disminuidos. Asociar diuréticos ahorradores de potasio, como en caso de hipopotasemia, la espironolactona, ¿no? En casos leves asintomáticos, solamente reposición oral. El sulfato de magnesio se debe suspender, se debe colocar a 1 gramo, que es igual a 26 miligramos, y este sulfato de magnesio es igual a 8 equivalentes de magnesio, ¿no? Que va de 240 a 1200 miligramos por día en periodo de déficit o 120 miligramos por día luego del mantenimiento, ¿no? Generalmente 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio endovenoso en bolo se puede usar, es lo que se usa. Podemos usar también en caso de preeclampsia hasta 4 gramos de sulfato de magnesio, ¿no? Bueno, chicos, estos son los electrolitos olvidados como el calcio, fósforo y magnesio. Bueno, jóvenes estudiantes, no sé si han visto alguna pregunta hasta acá. Sí, doctor, buenas noches. Una pregunta, doctor. ¿Con quién habló? Calizaya Huacasi Ayrton César, doctor. ¿Calizaya? Sí, sí, doctor, Huacasi. ¿Calizaya? Sí, doctor, Calizaya. Calizaya, ¿tu apellido? Ah, Calizaya Bocasa, ya, listo, Sí, aceptemos. doctor. Dime, mi estimado Doctor, Ayrton César.